Buenos días, señoras y señores. En este domingo 15 de junio, en 5 minutos, a las 13:15 horas, 1:15 de la tarde, aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puenteareas se va a leer el pregón del Corpus a cargo de Abel Caballero. En directo les vamos a ofrecer la lectura del pregón a través de la televisión municipal, presidido el acto por el alcalde de Puenteareas, Francisco de Asís Candeira Mosquera. Leerá el pregón, como decía, del Corpus de este año 2003, Abel Caballero. Abel Caballero nació en Ponteareas el 2 de septiembre de 1946. Es piloto de la Marina Mercante y economista. En la actualidad es catedrático de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo y además director del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico e Historia de las Instituciones Económicas de esta universidad. Es también doctor por las universidades de Cambridge y Santiago de Compostela y máster por la Universidad de Essex. Abel Caballero posee una dilatada experiencia como docente e investigador, con más de 50 libros y artículos sobre economía publicados en diversas editoriales y prestigiosas revistas científicas. Dentro de la actividad política de este ponteareano, no se puede olvidar que fue ministro de uno de los denominados superministerios del gobierno socialista de Felipe González, como era el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, cargo que desempeñó entre los años 1985 a 1988. Abel Caballero ha sido también candidato del PSDG-PSOE a la presidencia de la Xunta de Galicia en las elecciones de 1998 y ha sido diputado en varias legislaturas por la provincia de Pontevedra y ha desempeñado numerosos cargos dentro de la ejecutiva socialista. En los últimos años se ha volcado en su faceta de escritor y novelista, editando 2 novelas de carácter histórico como son La Elixir Templaria del año 2001, que cuenta ya con 3 ediciones, y El hombre que tenía miedo al mar del año 2002. Con estas obras, dijo Abel Caballero, haber descubierto el placer de la escritura. Desde siempre ha mantenido Abel Caballero una estrecha vinculación con su villa natal, donde reside su familia, hecho que quedaba acreditado el pasado 20 de abril presentando sus novelas en la Biblioteca Pública Municipal de Ponteareas en un acto que resultó ser multitudinario. Con la presencia y participación de Abel Caballero se continúa incrementando la nómina de ponteareanos ilustres que han ocupado una tribuna para tal alta función, como es el caso de los hermanos Ramón y Jesús Rodríguez Otero, el jurista Antonio Troncoso de Castro, los profesores José Ramón Novoa Suárez y José Manuel Domínguez de Rodríguez, el pintor Rogelio Lorenzo, el empresario y editor Feliciano Barrera, el actual conde de Bugallal o el músico Rogelio Groba. Pues en breves instantes, ofrecido a través de la televisión municipal de Puenteareas en directo, les ofreceremos a todos ustedes la lectura del pregón del Corpus de este año 2003, que correrá a cargo, como decía, del puenteareano Abel Caballero. Será a la 1:15 de la tarde, un acto que estará presidido por el alcalde de Puenteareas, Francisco de Asís Candeira Mosquera. Isabel, abre plano. Vaya, aguanta Isabel, que no sé qué está haciendo. Isabel, abre plano, por favor. Estamos a la espera, como les decía, en este domingo 15 de junio a la 1:15 de la tarde, de la lectura del pregón del Corpus de este año 2003, que va a correr a cargo del puenteareano Abel Caballero, un acto presidido por el alcalde de Puenteareas, Francisco de Asís Candeira Mosquera. Recordemos que Abel Caballero siempre ha mantenido una estrecha vinculación con su villa natal, donde reside su familia, hecho que quedaba acreditado, como les decía anteriormente, el pasado 20 de abril presentando sus novelas en la Biblioteca Pública Municipal de Ponteareas en un acto que resultó ser multitudinario. Mientras tanto, estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puenteareas, un día más abarrotado de público, en este domingo día 15 en directo para todos ustedes a través de la televisión municipal. Imágenes que están viendo ya del Salón de Plenos del Ayuntamiento,
donde se va a leer el pregón de las fiestas del Corpus de este 2003. Presidirá el acto el alcalde Francisco Asís Candeira Mosquera y leerá el pregón del Corpus Abel Caballero. Mientras tanto estamos a la espera, pues eso, que entre las diversas personalidades. Esto comenzará en breves instantes para todos ustedes, retransmitido en directo a través de la Radio Televisión Municipal de Ponteareas. Isabel dentro. María, a la Rafa. Sigue la Rafa, María. Sigue Rafa, estás fuera, tranquila. Sigue Rafa, a ver si va a entrar de un rato. Bos días, gracias a todos pola súa presencia neste acto de lectura solemne do pregón das festas de Corpus Christi do ano 2003. Ten a palabra, en primeiro lugar, o señor alcalde, don Francisco Candeira Mosquera. Bos días a todos e benvidos a este solemne acto. É un honor e un placer recibir nesta Casa do Concello, que sabe que é a súa, a Abel Caballero. Os fados quixeron que dous amigos e compañeiros de ideais coincidan hoxe neste acto de pregón das festas do Corpus de Ponteareas, complementándose, un como residor local e outro como esgrebio pregoeiro do Corpus, neste ano 2003. Por iso, máis alá das formalidades obrigadas en actos desta natureza, douche a máis calurosa benvida e o máis sinceiro agradecemento. Quero que recibas a testemunha do afecto persoal de todos os ponteareáns. E xa coas formalidades que require o acto, excelentísimo señor don Abel Caballero, compañeiros de corporación, señores e señoras. Esta vila de Ponteareas, que onte iniciou unha nova etapa na súa vida política, vive dende hai algunhas datas unha intensa actividade que anuncia a propios e forasteiros a chegada dunha cita anual que a todos nos abrangue, a Festa do Corpus Christi. A festa é, en todas as culturas, ocasión para o encontro efectivo, para a identificación da propia comunidade, para a afirmación dos sinais de identidade colectivo. A celebración do Corpus supón para os ponteareáns a oportunidade de reencontrarse anualmente coas súas familias e amistades, senón ademais cos veciños e compañeiros e, sobre todo, coa propia historia colectiva. A Ponteareas cábelle a honra de ter conservado unha tradición secular que expresa de xeito primoroso a nosa condición, o máis profundo do ser da cultura tradicional de Galicia. Fai xa unha década que o Concello realiza esta sesión de lectura do pregón das festas do Corpus, encargando desta importante función a personalidades íntimamente vencelladas a esta vila, pois soamente os ponteareáns poden tentar expresar o que significa esta festa do Corpus para a alma de todos nós. Se por esta tribuna teñen xa pasado nomes sobranceiros da nosa vida colectiva, a personalidade do noso pregoeiro do ano 2003 cicai sexa a que teña acadado a meirande notoriedade, pois a súa trayectoria na vida pública española ten sido de primeira magnitude durante moitos anos. Abel Caballero naceu en Ponteareas en 1948.
No seo dunha familia de longa tradición na vila, cursou estudios de bacharelato en Ponteareas, formando parte dunha xeración de ponteareáns que teñen acadado importantes lugares na vida social galega e española. Estudiou náutica na Coruña e economía na Universidade de Santiago, completou a súa formación académica cun máster na Universidade de Essex e doutorouse en economía na Universidade de Cambridge e tras partir dun ano de docencia nesta prestixiosa Universidade Británica, en 1976 iniciou a súa docencia na Universidade de Compostela, onde permaneceu ata o ano 1982, en que iniciou a súa carreira política sendo primeiramente deputado pola provincia da Coruña e logo, en varias legislaturas, por esta provincia de Pontevedra. Desde este momento, acada altas cotas de responsabilidade na vida política española que culminan co seu nomeamento como Ministro de Transporte, Turismo e Comunicacións entre os anos 1985 e 1988. Desenvolveu, dentro do Partido Socialista Obreiro Español, importantes cargos na Executiva Nacional e na de Galicia, onde foi candidato á presidencia da Xunta de Galicia en 1997. Abel Caballero, por outra banda, foi o primeiro catedrático da Universidade de Vigo, onde continúa ocupando a cátedra de Teoría Económica da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, sendo, a máis, o director do Departamento de Análise Económica e Historia das Institucións Económicas da mesma facultade. Autor de numerosos libros e traballos de investigación, así como de innumerables artigos publicados en prestixiosas revistas científicas de España e do estranxeiro, nos últimos anos, retirado do primeiro plano da vida política, ten iniciado un novo xeito de comunicación a traveso da novela histórica, publicando con notable éxito ata o de agora, esperemos que haxa moitas máis, dúas obras que, por certo, presentounas na Biblioteca Municipal de Ponteareas o pasado 20 de marzo. É toda unha honra que unha personalidade de tan senlleira trayectoria teña aceptado ocupar hoxe esta tribuna. Mantivo e mantén sempre con agarimo a súa condición de ponteareán. As súas lembranzas de mocidade nesta vila, aquí ten as súas raigames familiares e persoais. E esa condición lle permite pregoar esta festa, convocar a todos a esta celebración, exaltar o noso Corpus Christi. Gracias, Abel, pola túa xenerosidade ao aceptar esta invitación. O meu agradecemento a todos vostedes pola súa presencia neste acto e permítame manifestar pública e especialmente a miña gratitude máis sincera a todos os ponteareáns anónimos que, co seu traballo, coa súa entrega xenerosa, coa súa creatividade portentosa, fan posible cada ano a maravillosa creación chea de beleza e de fe que son as alfombras de flores da nosa festa e das nosas festas do Corpus. Moitas gracias. Ten a palabra don Abel Caballero. Muchas gracias y quiero que mis primeras palabras sean de felicitación a Francisco Candeira, a Pancho, buen amigo y buen político, por su acceso a la alcaldía de Ponteareas. Probablemente en la vida de una persona lo más importante que le puede pasar es lo que a él le acaba de pasar, llegar a ser alcalde de su pueblo. Y por tanto, mis felicitaciones personales, políticas. Y no quiero dejar pasar esta primera intervención en este ayuntamiento, el de mi pueblo, en este concello, el de Ponteareas, sin agradecer a la anterior alcaldesa, Nava Castro, la cortesía y la amabilidad que tuvo de ofrecerme esta tribuna y este pregón. Muchas gracias. A mi madre y a la memoria de mi padre. Y en el espíritu, la tranquilidad, el sosiego y el recuerdo. El que todos tenemos, el que siempre nos acompaña, el que perenne sigue con nosotros,
el del territorio familiar, el de los sueños despertando, el de las ambiciones indefinidas, el de la inteligencia moldeando el alma, el de los rostros de los primeros amigos que, esculpidos por los años, aún permanecen en el lugar, en tantos lugares llenos de vidas, gentes con nombres y casas grandes con apellidos, sueños fantasmas que vencen al tiempo. Es el recuerdo, el que omnipotente inmoviliza los relojes de arena felizmente implacables ante el que se rinde la realidad. Es en la imaginación asistida por el recuerdo, en las sombras cubiertas de brumas, en las luces que deslumbran, en los colores relampagueantes, en las palabras, en los sonidos, en los olores, donde lo imposible se hace realidad. Es en la combinación imparable del tiempo que nunca pasó y el que ahora se vive, en el infinito, donde se encuentran el mito y la leyenda, la imaginación y la verdad. Eran los tiempos de los caballeros andantes que cabalgaban hacia su libertad, desde los templos de Anguares, desde los castros de Pías, desde los puentes de las Partidas, desde el convento franciscano de los Canedos y desde aquel mercado que se celebraba cerca del convento, en el lugar llamado Ponteareas. Respondían a la llamada de los suyos, y los Avalle, los Sarmiento, los Alonso, los Castro, los Candeira, los Pereira y tantos otros que a recordar no alcanzo, se encaminaron a la catedral de Tui, donde el obispo los aguardaba, y con él los de Braga y Compostela. Era la reunión de las Gallaecias del norte y del sur, en las riberas del río Miño, hijo de Breogán. Y en los baños de los niños, en la isla de la Moscadeira, o en el bucarón de los más atrevidos, allí, muy cerca de la Castiñeira, fue donde aquel río Tea nos dio su vida, su fuerza y su temple, donde los atardeceres eran eternos y el sol del verano desaparecía cada día ante el sosiego de las familias que acudían, y donde un amigo se quedó para siempre jugando con los caballitos del agua. Y partieron para Tierra Santa, a la lucha contra el infiel, porque su Dios se lo pedía y su dignidad se lo demandaba. A tantos lugares acudieron, a la Córdoba de los califas, a la Sevilla de los taifas, al Argel de los cautivos y, por encima de todo, al Jerusalén de los misterios. Incandescentes y prestos partieron, generosos y buenos como se lo requería su tierra, pacífica y leal se mostraron. Recios y nobles, desde el sobroso de piedra seca que, nacido de la montaña, viera las más valerosas hazañas, iniciaron la marcha para las gestas. Y era en la Piedra del Agua, hoy lugar del saber temprano, donde los adolescentes, aún no muy crecidos, miraban al mundo de los mayores desde la imaginación desbordada. Allí, en inacabables horas eternas de holganza, entre pitillos rubios salteados y fingidas prisas de llegar a tiempo a las clases perdidas, se abría un alba de fortunas. Y aquellos caballeros que fueran a la lucha lejana de su tierra se vieron rodeados por otros tiempos, los de la oscuridad del atraso que no llegaron a comprender. Y en otros distantes mundos, los hombres, usando sus telares mecánicos, dejaron atrás los tiempos de los dragones, incansables lanzadores de llamas, y llevaron la prosperidad a sus gentes. Y aunque aquí algunos pocos se durmieron, frenados por el temor de los que volvían la espalda al mundo, otros iniciaron su tarea de mejorar su tierra, de sembrar mejor sus campos, de abrir las primeras fábricas. Y lentos pero incansables siguieron aquella senda que el ingenio les mostraba. Y aquellos adolescentes fueron creciendo y tuvieron que enfrentarse al mundo que los aguardaba. Y entre los rosa rosae de los latinos, las tímidas ecuaciones que se fugaban y las voces y el empeño de don Benigno, aquel gran profesor, fueron comprendiendo que además de los ensueños del TEA y las subidas a la picaraña, más cosas eran precisas para entender el mundo. Lo uno iba con lo otro. Tenían que comprender los silogismos del hombre, pero no podían renunciar a la belleza de su tierra ni a las sensaciones que les infundía, porque Pitágoras también estaba en los rápidos del río en Pardellas, en las cascadas menores del Cabalón o en el arenal del puente que los romanos construyeran Dios sabía cuántos años atrás.
y llegó el invasor francés. Y el hermano del Napoleón emperador ocupó todas estas tierras bravas y orgullosas, con moradores que jamás se doblegaran ante nadie que no fueran ellos mismos. Era el gabacho que hacía que las letras no sonasen igual y que intentó por la fuerza traer el progreso. Y empezó la resistencia en las tierras de Castilla, en las de Al-Ándalus y en las de Breogán. Las de Breogán, coronadas por el inmenso Galiñeiro, donde ningún conquistador había puesto jamás su planta sin que la retirase abrasada. En Sampayo, en los castros de la Ría de Vigo, en las tierras altas de Ourense y en las riberas del Miño Bajo, el que recibía el Tea y lo lleva al mar. Y la lucha fue dura, y la muerte alcanzó el valle brumoso de los Canedos. Otros hombres de bien llegaron desde lejanas tierras del sur en ayuda de aquella causa justa de liberar a su tierra y se unieron en la batalla, devolviendo así el pago que 500 años antes le hicieran los de aquí. Y el francés, derrotado, se retiró y nunca más regresó. Y empezó un tiempo nuevo, y en las tierras del norte de la Galicia, en aquella ciudad donde el emperador Carlos embarcara para Aquisgrán, 5 hombres, uno por cada provincia, sentaron las bases para edificar una nueva tierra, libre del invasor y leal a su rey, el que los había de desmerecer. Y uno de ellos, el más activo, el de Avalle, salió de aquí, de las verdes tierras del Tea. Sin descanso, cabalgó durante 3 días y 3 noches, en un esfuerzo baldío, porque aquel rey nunca estuvo a la altura de sus súbditos. Y llegaron los exámenes en Vigo, en aquella ciudad lejana, devoradora de chicos, en un lugar llamado Instituto Santa Irene, donde los tranvías ya no seguían su camino. Allí era donde los celosos e intransigentes guardianes de la sabiduría examinaban a aquellos jóvenes. Y los mismos muchachos que en el anterior mes de marzo habían valerosamente atravesado la cascada de la Freixia rugiente y devoradora, sin un titubeo ni un temor, sabedores de que cualquier duda llevaría aparejado el fatal resbalón, ahora, algo temerosos, entraban en aquel instituto, porque no era lo mismo. El agua amistosa de aquel río Tea miraba con agrado a sus hijos, pero aquel terrible señor Curiel, con sus embates malignos de francés, atemorizara en todos los junios a generaciones de pontareanos, aunque aquel buen hombre no era sino un luchador por la libertad y la igualdad, como la señora Lambrot o la señora Labourel, que creo que se llamaba. Eran los viajes al mundo de la certificación del conocimiento, en aquellos viejos autobuses que renqueantes trepaban por las curvas del Confurco tras haber pasado por las restas de Ereas y de Sinzo. En aquel viaje de jamelgo cansado se habían convertido los galopes de los corceles de los caballeros que partieran del Sobroso. Antes se dirigían a la lucha y ahora llevaban a aquellos que se habían llegado el junio de la verdad. Y entre los recuerdos del monte de Don Pancho, las centenarias acacias de la feria vieja o los partidos de fútbol con árbitro invisible, con los zapatos de calle, en el grupo escolar, tras haber trepado la tapia, aquellos jóvenes se esforzaban ahora en construir sistemas de ecuaciones, recitar a Gracián o describir los entresijos del oído interno. Y llegaron los tiempos de las disputas del carlismo, con aquellos reyes ineptos que no supieron entender a sus gentes. Y aquí sonó el grito ahogado de un territorio que reclamaba su lugar, su papel y su dignidad. Era el bramido y la queja de los que en las tierras del Tea no querían caer sepultados en la uniformidad agobiante del conjunto y se resistían a perder su identidad. Muchos, descendientes de aquellos que cabalgaran a Tierra Santa y a Argel, volvieron a cruzar el puente de las Partidas y el del Tea de San Roque para defender su causa. Pero la Compostela del Norte y el Tui del Sur, sordos a su llamada, no atendieron a su destino. Bastantes perecieron y aquella tierra dejó pasar su tiempo. Y un día el río se quedó sin la flor. Hermosa y coloreada dejó su lugar, trasladó su destino, cambió su esencia. Abandonó el rosal, la huerta y el jardín, y en instantes de sutileza y decorado cubrió la calle
pavimentó la plaza y dejó admiradas a las aceras que, asombradas, no entendían lo que sucedía. Todas aquellas flores, fiunchos y plantas que solo las mujeres más entendidas del pueblo podían identificar, prestaron su aroma a la memoria. Y así, cada vez que alguno de aquellos jóvenes que nadaban en las aguas del Tea, donde quiera que estuviesen, sintiesen el amor y sintiesen el aroma de la rosa, en su alma entraría el recuerdo de la madrugada fresca del corpus de su tierra. Para unos, espiritualidad, para otros, color, para otros, arte, para otros, belleza, para otros, sensación, para otros, fiesta, pero para todos, la esencia de pontareanos. Y la adolescencia se fue transformando en juventud, y llegaron los tiempos de acudir al lugar de la gran sabiduría, a la Compostela de la Catedral del Maestro Mateo, de la belleza inigualable y de la separación, del acomodo ingenuo y vital del lugar de nacimiento. Y allí surgieron las ideas propias, diferentes de aquellas primeras, ingenuas y prematuras. Llegaron las ideas de la razón, las que fijan la primacía de lo que debe ser, lo enraizan en la mente y lo hacen cobrar vida propia. Era la libertad en el pensamiento que fraguaba las voluntades, germinaba las ideas y labraba el futuro. Y en cada verano, en cada vacación, de nuevo el tren y el autobús del regreso, pero ahora ya no a la continuidad y a la repetición de la plaza, sino a la voluntad de transformar lo que nos rodea, a la búsqueda de un mundo cercano más justo en un Pontareas que nos gustaba y que queríamos. Eran los tiempos de la filosofía, de la política, de la ética, de las nuevas ideas que ya nunca más abandonarían a aquellos chicos que se bañaban en las aguas del Tea. Eran los ideales. Y llegó la novia, de aquí, de cerca del río o de fuera, en el mestizaje que cierra las distancias, y el amor temprano que creó la vida. Y llegó el siglo de la Restauración, la larga marcha para traer el nuevo régimen a las tierras de España, cuando aquellos hombres del lugar del mercado, cerca de los Canedos, se lanzaron a protagonizar las aventuras de las Españas. Bugallal a la cabeza, eterno adversario de Pablo Iglesias y de Besteiro. Eran las dos formas de entender las Españas, las que se daban la espalda, las que no se resignaban a entenderse, pero no se mataban. El señor del condado y el tipógrafo del Ferrol, uno gobernando desde la tradición, el otro construyendo el futuro, uno entendiendo la España de siempre, el otro preconizando la que había de venir. Pontareas estuvo a su altura, construyendo con nobleza, con razón o sin ella, acertada o equivocada, pero siempre leal y digna. Y aquellos jóvenes que ya no se sentaban en los bancos de madera de la plaza, ni se santiguaban en la iglesia, ni se bañaban en las aguas frías del Tea de abril, ni caminaban hasta la piedra de agua, se lanzaron al mundo, a un mundo más hostil de lo que nunca pensaran, más injusto de lo que nunca temieran y más cruento de lo que jamás desearan. Muchos permanecieron aquí, otros se fueron a Vigo, la nueva tierra santa liberadora, unos pocos a Santiago, la vieja urbe de piedra y lluvia, algunos a Madrid, el gran dragón que daba acomodo y cobijo a todos, y otros, en fin, a las Inglaterras de la rubia y pérfida Albión, donde las palabras se juntaban distintas e ininteligibles, a las Suizas de los templos de los mercaderes de las monedas doradas, a las Francias. Y en sueños vivos de familias que se iban creando, de amores que iban fraguando, de hijos que iban llegando, el tiempo continuó su marcha en el firmamento. Y a las tierras del Tea y a todas las tierras llegó el desgarro, la terrible sombra de la muerte en forma de odios imparables que en una eterna noche llena de oscuridad y desesperanza, con los sueños ahuyentados en la vigilia del terror, dio cobijo al nacimiento de las 1000 Españas, una aquí, otra al lado, otra más allá. Y los sucesores de aquellos guerreros que defendieran sus ideales, su Dios y su Rey, se enfrentaron entre ellos, sin causa, sin razón, sin seña, henchidos de saña y ebrios de intransigencia, entraron en el invierno de las 1000 muertes, la de los que morían y la de los que mataban. Y aquí, y allá, y más allá, en la madrugada del recuerdo helado para siempre en la barbarie de la historia, entre yugos y flechas inútilmente despertados, seguidos del espanto de las cruces gamadas y el exilio de hermosas almas desterradas, el monstruo cabalgó desenfrenado. Y los chicos de la piedra de agua, los del agua entre las piedras del río, los que despiertos soñaban, juntaron sus recuerdos con la verdad de la realidad.
y siguieron caminando, entre éxitos y fracasos, entre buenos y malos días, entre dolores y alegrías, hasta que finalmente supieron ver, entender y hacer. Y en cada día, en sus colegios de profesores, en sus despachos de abogados, en sus hospitales de médicos, en los talleres, en las fábricas, en las universidades, cumplieron su tarea. Modestos pero orgullosos, serios y sobrios en sus cometidos, hicieron su camino. Y unos, sobre las ruedas de las bicicletas ligeras como el viento, transformaron el mito en admiración, la leyenda en cotidiano, y nos acostumbraron al éxito, a tenerlo cerca, a degustarlo, a saborearlo. Nos lo acercaron hasta hacerlo parecer asequible, pero en verdad era cosa de dioses sentados en su sillín azul, en su escaño color democracia, en su aula tintada de buen saber. Y aquello fue de todos, de los que se sentaron en los bancos de madera de la plaza y en los de hierro de la plazuela. Y desde aquel taller de bicicletas surcado de diccionarios, entre radios de ruedas y palabras vivas de entendimiento, acabaron haciendo cine, que era cosa muy notable. Y el que empezó en Fontella, entre gestos de cansancio, acabó como los grandes, ganando también la última etapa, la que hizo contra el reloj. Y para los hijos de los caballeros andantes que un día conquistaran las tierras del infiel, llegaron también los tiempos modernos, cuando regresaron los que se habían ido. Del exilio unos, de la emigración otros y del olvido de las mentes perezosas unos pocos. Todos regresaron a donde no se debían haber ido jamás y fueron saludados por las gentes de buena voluntad, con las salvas con que se recibe a los buenos. Y aquellas gentes, por fin, salieron de los desvanes de la memoria y se instalaron en el alma de todos, en la sensación compartida del pueblo. Regresaron padres y abuelos, unos solo en el recuerdo, los más con voz y palabra, y volvieron a ocupar su lugar en las fotos añejas y descoloridas de la historia, recibiendo el afecto de amigos y desmemoriados. Eran en verdad tiempos modernos, de prosperidad, de bienestar, de cultura, de conocimiento y de democracia. Eran tiempos de televisores en color frente a los que aquellos jóvenes recordaban las tardes del verano camino del río. Eran tiempos de mensajes de hijos y nietos recién estrenados los 12 años, lanzados al aire desde teléfonos móviles que simulan hacer superflua la presencia de la gente. Tiempos modernos de instantáneos viajes relámpagos, veloces como el pensamiento, en los automóviles que nos llevan al Vigo de los recuerdos, al Madrid de los trabajos o a la Europa de los idiomas. Tiempos modernos en los que las Américas ya se encuentran a las puertas de las casas sin necesidad del olvido y de la infinita pena de la distancia. Y se acabó la diáspora. Llegó el junio del Corpus anunciador del verano, y los que recibieran muchos años antes sus aguas, sus fuerzas de las aguas del río Tea, con sus hijos, sus nietos, sus padres y sus abuelos, se reencontraron al alba húmeda de la noche del Corpus con el recuerdo que nunca los había abandonado. Aquellos caballeros andantes que partieran del mercado de cerca del convento de los Canedos se sentaron de nuevo en los bancos de la plaza de sus recuerdos, volvieron a caminar a la piedra de agua de sus sueños, subieron lentamente la picaraña de los tiempos y visitaron nostálgicos a Freixia de la magia, con la mirada puesta ya no en el Instituto de Santa Irene, sino en la Universidad de Vigo, en los montes de Aslagoas. Y siguieron sus caminos ligeros de equipaje, pero cargados de ilusiones y de sueños perennes, mientras de reojo, orgullosos y disimulados, miraban a sus hijos, los nuevos caballeros que, entrando en su juventud, se encaminan ahora hacia las freixas deslizantes, hacia las picarañas escarpadas, hacia las moscadeiras de aquel amigo que desde allí aún nos saluda, con novias que emergen del tiempo cálido y cercano. Y dentro de medio siglo, aquí, en un nuevo pregón, otros volverán en sus sueños a conseguir lo imposible, detener el tiempo, y entonces nosotros seguiremos vivos en el recuerdo. Muchas gracias.
Agora teño a honra de facerlle entrega dun pequeno agasallo para conmemorar este acto entrañable e emocionante ao que temos asistido todos. E aproveito para animalos a todos a traballar con moitas ganas por facer deste ano o corpus máis bonito de toda a historia, a poder ser. Moitas gracias, ata sempre. Pues así damos por finalizada la lectura del pregón que, como han visto y escuchado, corre a cargo de Abel Caballero junto con el alcalde de Puente Areas. En directo se lo hemos ofrecido para todos ustedes a través de la Radio-Televisión Municipal de Puente Areas. Gracias por su atención, muy buenos días a todos y feliz Corpus 2003.